Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 23 de agosto del 2024, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén mejor que el ministro Tovar, quien ayer visitó la Asamblea Legislativa y se dejó decir... que gane Kamala Harris. Declaraciones incendiarias para un jerarca de gobierno. Pero bueno, los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar del proyecto de Habdeba para la construcción de la Marina que la Asamblea Legislativa aprobó en... Le aprobó dispensa de trámites. Le aprobó una dispensa de trámites para sustituir la propuesta de el proyecto de ley Jaguar presentado por el Ejecutivo. Vamos a hablar de cómo el proyecto de vuelo para abaratar los vuelos entre Costa Rica, el resto de Centroamérica y República Dominicana tiene congelado el plenario legislativo, así como la visita de los jerarcas a la reunión de jefaturas de fracción, los avances en temas de nombramientos esta semana, los proyectos aprobados, las secciones Pregúntele a Lucho y mejores y peores propuestas de la semana. Una larga lista de temas, pero en realidad todos son varios temas, pequeños. Semana de chapuzú es esta. Pero hubo bastante trabajo esta semana. Exacto. Pero bueno, empecemos por Habdeba, Lucho. Antes de hablar de la dispensa de trámites, hay que señalar que el lunes en la mañana se conoció que la Contraloría General de la República presentó una nueva consulta al proyecto de ley Jaguar ante la Sala Constitucional. Correcto. La cual menciona justamente las modificaciones vinculadas al tema de Habdeba. Entonces, antes de eso, empecemos por el proyecto. ¿Qué es lo que propone el proyecto de Habdeba que es presentado por la diputada María Marta Carballo? Si no me equivoco. Aquí hay que decir alguna cosa. María Marta presentó este proyecto desde abril. Correcto. O sea, esto es antes de que apareciera la primera versión de la ley Jaguar inclusive. Mi hipótesis al respecto es que el Ejecutivo metió ese tema en la ley Jaguar para pescar el apoyo del PUSC. ¿Es posible? Lo que en todo caso entonces lo que esto ha hecho es que ese proyecto desde abril no ha avanzado, porque además no fue este proyecto, que fue dispensado de trámite no fue convocado por el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la reforma es muy puntual, digamos, pero es prácticamente una copia de lo que está en la ley Jaguar. Y lo que dice es que Habdeba puede hacer alianzas estratégicas para desarrollar infraestructura pública, a grandes rasgos. Eso es Habdeba puede hacer hoy alianzas estratégicas, pero no para desarrollar infraestructura pública, así como lo pueden hacer instituciones como el IMSS, como el ICE, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en materia de contratación de obra pública se necesitan hacer licitaciones, que es un principio constitucional. Artículo 182. Correcto. Entonces, este proyecto viene a reformar eso, lo mismo que la ley Jaguar, para decir si va a poder construir infraestructura con una alianza estratégica. Entonces, la Contraloría cuestionó eso. La Contraloría no cuestionó el proyecto del PUSC, pero el PUSC hace lo mismo que la Contraloría cuestionó en el proyecto de ley Jaguar, básicamente. Correcto, entonces podríamos asegurar que las consultas son que las objeciones de la Contraloría sobre la ley Jaguar son las mismas. Correcto. Y en grandes rasgos se pueden resumir en que viola el principio de licitación. Eso es lo que estaba diciendo la Contraloría. Exacto. Ahora, ¿por qué sabiendo que el proyecto es inconstitucional se le dispensa de trámite? Porque esta es una... A ver, es que yo creo que sí se quiere desarrollar el proyecto. Pero, ¿cuál es la necesidad de que sea una alianza estratégica a dedo? Es lo que no sabemos. O sea, ¿por qué no nada más sacar la licitación de la construcción del proyecto y ya? ¿Para qué se requiere la alianza estratégica para desarrollar el proyecto? Eso es lo que nadie ha contestado todavía. Lo mismo que por qué el Ejecutivo no ha corregido la ciudad de gobierno y lo ha seguido adelante. Correcto. Ahora el tema, la dispensa de trámites se aprobó con 40 votos a favor,
10 ausentes y solo 7 en contra, lo cual de momento significa que no se le podría presentar una consulta de constitucionalidad. Hacen falta 3 firmas, por lo menos. Votó toda la bancada del Frente Amplio. ¿Cómo? Solo hubo 7 votos en contra de la despensa. Ah, ok, sí. Los 6 de la bancada del Frente Amplio. Y Gloria Navas. Y Gloria Navas, faltarían 3 firmas, por lo menos. En todo caso, la objeción del Frente Amplio no es por motivos de constitucionalidad. ¿Y cuál es? Ellos dijeron que es que no están de acuerdo ambientalmente con ese proyecto, el Limón. Hay nuevas objeciones ambientales. Bueno, también se pueden... a ver, si esa es su posición, también se lo pueden tirar por el tema constitucional. Si presentan una consulta, necesitan 3 firmas. En fin, eso con ese tema. Ahora, el proyecto, recordemos, Lucho, a la audiencia, se vota la dispensa de trámites. ¿Cuál trámite sigue en este momento? Ahora, los diputados pueden presentarle mociones de fondo en el plenario que tendrían que ser estudiadas ahí. Y dependiendo de la cantidad que se presenten, si es que se presentan, pues entonces habrá que ver cuánto tiempo le demora el plenario llegar a la fase de acabar con esas mociones y empezar a discutirlo en primer debate. Ok, ahora recordamos, hablando de dispensa de trámites. Se había dispensado de trámites del proyecto de vuelos baratos. Exacto, pasemos al siguiente tema, que es el proyecto de vuelos baratos. Ese es un proyecto del Partido Liberal Progresista que lo que propone es que los tiquetes entre países de Centroamérica, incluida la Centroamérica insular, incluida República Dominicana, ajá. Incluida República Dominicana, pues que sean vuelos de bajo costo en los que usted solamente pueda llevar un bolsito, siempre y cuando se establezcan los mismos beneficios, digamos, en materia de tarifa del boleto en el resto de los países. Tiene que haber reciprocidad. Ahora, hay un tema, porque este proyecto ha generado más revuelo del necesario. El ICT salió a decir que no está de acuerdo porque fomentaría que los turistas que vienen a Costa Rica visiten otros países. Un argumento que dieron sin datos, pero fue acogido por todas las municipalidades de la provincia de Limón. Y algunas de Guanacaste. Quién sabe qué negocio tendrán con el Ejecutivo. Pero, más allá de eso, el proyecto, en términos prácticos, lo que hace es que si los vuelos cumplen con una serie de condiciones, que es que no pueden superar cierto costo. Inclusive que tienen que ser en las horas valle de los aeropuertos. O sea, en las horas que no son hora pico. Todo ese tipo de requisitos están en el proyecto. Si cumple con esa serie de requisitos, el impuesto de salida, vos en lugar de pagar los $29 que se pagan actualmente, pagas $14. Y ahora hay un problema, digamos, porque el impuesto de salida tiene varios destinos específicos. Unos van a las municipalidades, otros van a los mismos aeropuertos, y así va. Como es salida aérea, solo no va a la municipalidad de Alajuela porque Dinora metió un proyecto para modificar eso y que vaya a la municipalidad de Alajuela. Los que van a las municipalidades son los fronterizos terrestres, que es otro impuesto. Pero igual por revisar esos destinos específicos. Pero más allá de eso, estamos hablando de que esto es un descuento de $15. O sea, ¿realmente alguien cree que $15 mueve la aguja en una decisión de voy a ir o no a visitar otro país? Sí, considerando que Costa Rica es un país súper caro y que los turistas aquí se ganan hasta un montón de dólares, miles de dólares cuando tienen que venir aquí. Exacto. Y digamos, literalmente, además ni siquiera es un incentivo para las aerolíneas. Porque la aerolínea es como, bueno, si usted viaja con nosotros a este precio reducido, va a tener que pagar $15 menos de impuestos. O sea, para mí me parece un beneficio absurdo, si soy completamente sincero. Es un proyecto que no es relevante, entonces no se entiende por cuál era la urgencia de dispensarlo de trámites. Y además, lo peor de todo es que ahora ese proyecto está paralizando en parte el plenario, porque el oficialismo le metió 60 mociones basura, en su mayoría, para cambiar puntos, comas o cosas así, para oponerse, después de que le votaron la dispensa. Correcto, porque lo otro que he escuchado en redes es que hay gente diciendo que el proyecto fija los precios, porque a ver, el proyecto dice que usted tiene acceso al monto reducido del impuesto de salida, siempre y cuando el vuelo, si es en una vía entre Costa Rica y el resto de Centroamérica, no pase de $40, $80 en doble vía. Y en el caso de República Dominicana son 120 doble vía y 70 en una vía. Pero el proyecto no fija todos los precios a ese costo. Lo que hace es decir, como, ok, si usted tiene un vuelo que cumple con esto, sus pasajeros en ese viaje van a pagar $15 menos del impuesto de salida. Ya, realmente me parece que es una discusión absurda por un proyecto que realmente no mueve la aguja en nada. Un proyecto irrelevante, que no es urgente, que no debe haberse dispensado de trámites y que ahora tiene paralizado el plenario. Correcto. Entonces, ese es el problema, porque entonces salimos de un periodo de sesiones extraordinarias donde el Ejecutivo mandaba proyectos tontos
o complejos o los que no había consenso, que entonces la oposición también bombardea emociones para bloquearnos. Entonces tenemos los órganos legislativos bloqueados, volvemos a las ordinarias y ellos mismos se bloquean. Correcto. Pero un proyecto que francamente no tiene prioridad. No es prioritario. Pero bueno, yo creo que es un capricho de Eliezer que le gusta decir que ellos bajan impuestos. En fin. Pasemos al siguiente tema, que es la visita de los jerarcas a la reunión de jefaturas de fracción. Este jueves pidieron un Ministra de la espacio. Presidencia. La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, el ministro de Trabajo, Andrés Romero, y el ministro de Economía. Don Francisco Gamboa. Correcto. Exacto. Muy bien. Hablaron solo Laura y... No, hablaron los cuatro. Pero bueno... Pero relevante solo Laura y... Llegaron a amenazar con la vaina vacía nuevamente, a decir, si no se aprueba rápido el proyecto de Jornadas 4.3, hay empresas con nombres y apellidos que van a irse del país. Con nombres y apellidos que no podemos decirles. Que no vamos a decirles porque la última vez que dijimos nombres y apellidos, todos salieron a decir que eran mentiras nuestras afirmaciones. Ajá, en fin. Pero bueno, insisten en que esto es importante por el tema de atracción de inversión y que las empresas se van a ir. Siguen amenazando con que de no aprobarse el proyecto. Y el Frente Amplio ya se le va a decir, nosotros no funcionamos con amenazas y no vamos a negociar derechos laborales, así que es esperar que ese proyecto va a seguir bloqueado y que lo van a bloquear más. Ahora, yo esperaría que ese proyecto en algún momento se pueda llevar a la sala constitucional a que la sala diga finalmente que no es constitucional lo que quieren hacer. ¿Sabe cómo podemos sacar eso? ¿Cómo? Referéndum. Jesucristo Redentor. No vamos a hacer un referéndum para que la gente trabaje en jornadas 4.3. Llévelo al referéndum. Para eso llevamos llevemos el referéndum que la jornada semanal sea de 40 horas. Llevémoslo al referéndum. Pero que lo lleve la Asamblea. Porque seamos honestos, el Frente Amplio no va a dejar que esto pase. En la Asamblea lo va a bloquear. Consensúen el resto de fracciones un proyecto lo suficientemente ya potable. Ajá. Y le meten referéndum. Si se ocupa llevar a la sala, lo llevan a la sala. Dudas. Al tribunal, que lo lleven ellos mismos. Y además, entonces, así matamos 2 pájaros de un tiro. A veces tenés ideas incendiarias, Lucho. Y no, es que es en serio. Es que, a ver, francamente, es que aquí esto también es una crítica al Ejecutivo. Decide por terquedad y por hacer un pleito y exponer a la Asamblea y a la Contraloría, presentar un proyecto que de nada sirve llevar a referéndum. Es un proyecto inútil. A efectos, es innecesario llevarlo a referéndum. ¿Por qué? Porque el proyecto de Ciudad Gobierno podía haberlo arreglado hace rato y podía haberlo continuado. El proyecto de la Marina podía haberlo... ni siquiera es que está paralizado. La Contraloría no les dijo nada. Nada más les dijo un recordatorio. Recuerden que no se puede hacer como ustedes quieren. Eso fue todo. Entonces, en lugar de hacer esas cosas como se tienen que hacer, prefieren paralizar la Asamblea y la discusión política con un proyecto de referéndum. Cuando hay un tema que sí es verdaderamente urgente, porque hay empresas que o no van a venir, o se van a ir, o no van a reinvertir, entonces uno diría, francamente, el sentimiento de urgencia es ese proyecto. Sí, lo que pasa es que los derechos laborales son derechos humanos. Yo no estoy seguro que ese es un tema que se pueda votar el referéndum. Sí, pero salgamos de dudas. Preguntemos, llevémoslo de nuevo a la sala. Es en Cristo. Dejemos de plantear propuestas inconstitucionales para el referéndum. Sería un primer paso. Pero a ver, ahí es que de nuevo, ¿cuál es la otra vía? Ya vimos que con las vías rápidas que se le aprueban esos proyectos, igual los saturan de emociones y los bombardean. Lo vimos con el de crimen organizado y lo vimos con el de jornadas 4.3. Correcto. Entonces, ¿qué otro camino queda? Renunciar a la idea. Empezar a avanzar. Pero digamos, bajo el escenario hipotético de que si haya empresas amenazando con irse si no hay... Que se vayan por explotadoras. Wow, ahí está. Ese es mi mensaje. Ajá. Ok. En fin. Lo otro que se dejó decir el ministro Tovar en la sesión, en su visita a la reunión de jefaturas de fracción, fue que a Costa Rica le sirve Kamala Harris y no Donald Trump. Eso no fue lo que dijo, pero dijo palabras más... Si me preguntan, lo que le sirve a Costa Rica es un gobierno demócrata, no republicano. Correcto. Fueron sus palabras. Y además sí habló directamente de Donald Trump porque criticó Dijo que había dado señales preocupantes. Él y sus expertos en la materia. Porque la política comercial de Trump, dijo él, es
que las empresas regresen a los Estados Unidos y no la del Partido Demócrata o Que se acerquen a Estados Unidos. que es que que vuelvan algunas a Estados Unidos, pero también que trasladen operaciones a países cercanos geográficamente a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se quiere hacer con la industria de microcomponentes, la de chips? El CHIPS Act, el famoso CHIPS Act, del cual todavía no sabemos cómo el gobierno va a sacarle provecho, pero bueno, en eso estamos. De hecho, también lo ligó con eso en el sentido de como ocupamos las jornadas 4.3 para esto, o sea, ya ahora ocupamos no solo más electricidad que no tenemos, sino también jornadas 4.3 que tampoco tenemos. A veces yo no entiendo cómo es que Estados Unidos toma sus decisiones de política comercial, digamos. No hace falta. Pero bueno. Y sí, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasó. Ahora, no generó tanto revuelo en las declaraciones de Tovar. Los fans de Chávez deben estar un toque confundidos mentalmente. Los troles no saben qué hacer. Sí. Porque es como, ¿qué? Pero estamos con Trump, pero el gobierno dice que no. No saben qué hacer los troles. Es que esa es la encrucijada en la que se mete la gente que... La derecha... La derecha, sí. La derecha trolar de redes sociales no sabe cómo reaccionar. Porque apoyan políticamente a Trump, pero cuando a nivel de políticas ya macroeconómicas y su efecto en el resto de países, incluyéndonos a nosotros, nos salimos por dentro y, ¿verdad? Ahí sí, usted quería Trump, tome. Correcto. Bueno, pasemos al siguiente tema, que son los avances en los nombramientos de la Asamblea Legislativa. Tal y como adelantamos la semana pasada, si no me equivoco, la propuesta del Poder Ejecutivo para la Junta Directiva del Banco Central, doña María Mungía, fue rechazada por una mayoría del plenario. En total, ¿cuántos votos? 13 votos a favor, 31 en contra. Decime, el oficialismo y el PUSC. Y doña Katia Cambronero también votó a favor de ella. Interesante. El oficialismo, doña Katia Cambronero y el PUSC menos Vanessa de Paul. Y Carlos Felipe. O sea, el PUSC oficialista. Sí. Exacto. Además, María Marta Padilla también votó a favor. La Comisión de Nombramientos avanzó esta semana con los nombres de las 3 suplencias vacantes en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que las suplencias no es como la elección de magistraturas propietarias, que cualquiera se puede postular. En este caso, la Corte revisa... la Corte levanta una lista de... Los magistrados propietarios, con un procedimiento igual de cuestionable que el que usa la Asamblea para nombrar a los magistrados propietarios, levantan una lista de gente que es afín o que quieren ver nombradas como suplentes. Que la Corte la aprueba, la mandan a la Asamblea y la Asamblea tiene que escoger dentro de esa lista de candidatos. Y en este caso no se puede salir de esa lista, puede rechazar los nombres de la lista. Eso sí se ha hecho varias veces. Se ha hecho en el pasado. Pero en este concurso se recomendó nombrar a Marianela Corrales Pampillo, a Aysen Herrera... Pampilla. Creo que es Pampilla. Pampillo, perdón. A Aysen Herrera López y a Ana Isabel Solís Zamora como magistrados suplentes. Entonces falta que le fijen fecha para nombrar eso. Ajá. Y hablando de magistrados, el concurso que ahorita está ganando ya más polémica y controversia en la Asamblea es el del magistrado Luis Porfirio Sánchez de la Sala Segunda, el que Maya habló la semana pasada. Correcto. Y que dio una larga serie de razones por las cuales no debería ser reelecto, pero a eso tenemos que sumarle un artículo de opinión que se publicó en nuestro medio por don Mario Rucabado, que es abogado y que es ex juez, me parece, del Poder Judicial. Y exalcalde, creo. Y exalcalde de 2 cantones también. No recuerdo si 2. Según su biografía es exalcalde de 2. Okay. No sabía que eso era posible. Dicen dos momentos distintos, no hay prohibición. Muy bien por él. Se ganó el voto popular en 2 cantones en momentos distintos. Pero bueno, además del repaso, digamos, de cosas que May mencionó en el podcast de la semana pasada, don Mario comentó una situación de acoso sexual. De acoso sexual que conocía a través de un cliente que tenía secreto profesional, por lo cual no puede revelar los nombres, pero... Y que en todo caso, cuando se valoró presentar la denuncia, ya estaba prescrita, entonces no se podía hacer nada en el tema. Sin embargo, eso fue suficiente para que don Luis Porfirio mandara un descargo a la Comisión de Nombramientos. De manera interesante, no lo mandó a nosotros, ni siquiera es con un derecho de respuesta, digamos, porque los artículos de opinión no tienen derecho de respuesta. Pero en todo caso, se lo hubiéramos publicado. Se hubiera publicado. Graves. Se hubiera publicado el derecho de respuesta. Sin embargo, el señor considera que su reelección simplemente tiene que ganarla con
los diputados y que el resto de la opinión pública le vale callampa. Ahora, aquí hay que señalar que quienes están detrás de Luis Porfirio apoyándolo es Liberación Nacional, lo cual quedó evidentemente demostrado en la Comisión de Nombramientos cuando al finalizar el tema de la Sala Tercera, la diputada Dinora Barquero pide que se lea la carta completa en el acta para que quede registro de ella. Sí, y además dijo que va a demandar a don Mario. Luis Porfirio dijo que va a demandar a don Mario. Además, el artículo de don Mario Rucabado tuvo el problema de que dijo que era la nefasta comisión de nombramientos. Which is true. Dinora aprovechó eso para decir que era un ataque a la institucionalidad. A ver, un ataque verdadero a la institucionalidad es reelegir a don Luis Porfirio Sánchez. Intentó inferir que Mario Rucabado es chavista. Además, lo cual no podría estar más lejos de la realidad. En fin, eso es lo que ha pasado con la Comisión de Nombramientos. Adicionalmente, el día de ayer se publicó una carta abierta de 10 organizaciones de la sociedad civil, de 18 organizaciones de la sociedad civil que piden a la Asamblea Legislativa que no se reelija a don Luis Porfirio Sánchez por un periodo de 8 años más. Recordemos, la Asamblea tiene hasta el 4 de septiembre para votar en contra. ¿Por qué el 4 si la comunicación entró el 20 y tanto? Porque en la fecha no son 30 días hábiles de la comunicación, la fecha límite para votar es antes de que se venza su nombramiento. A él lo eligieron el 5 de septiembre del 2016. Su nombramiento vence formalmente el 4 de septiembre. O sea, tienen que votar antes del 4 porque si no les pasa un... Elección automática, sí. A partir del 4, el que automáticamente reelegido, en jefaturas de fracción acordaron que esta votación se va a realizar el 28 de agosto, es decir, el próximo miércoles. El miércoles, y es en una sesión extraordinaria por la mañana porque al día siguiente van para Limón. Correcto. Otro viaje a perder tiempo y plata. Si no hay quórum, tendrían que votar lunes o martes o dejar que se Pero sería interesante ver quiénes no van a hacer quórum ese día. Que Liberación Nacional no va a llegar, dijiste. ¿Algo así? Interesante. Igual, el problema que, digamos, si solo hay 38 presentes... Va a quedar electo porque se fue 38 votos en contra. No es una mayoría calificada, tiene que ser 38 votos nominales. O sea, necesita un bloque de 38 llegar a votar en contra. Correcto. Que primero hay que armar ese bloque. Correcto. En fin, eso con el tema de nombramientos. Pasemos a al siguiente tema, que son los proyectos aprobados esta semana, que en su mayoría fueron temas de seguridad, si no me equivoco. Aprobaron 4 proyectos un día y luego 2 ayer. Entonces sí, tuvo nutría esta semana. Podemos hablar primero de la ley para regular el beneficio del arresto domiciliario con brazalete electrónico, que es el que se aprobó en segundo debate. Es un proyecto de don Gilbert Jiménez y doña Gloria Navas, que lo que hace es que para que usted sea elegible para recibir una tobillera electrónica de rastreo, su condena tiene que ser menor a los 4 años. Hoy es de 6 años. Entonces eso se baja para hacerlo más complejo de entregar. Y además, algo muy raro, pero que si uno lo ve en perspectiva con los acontecimientos recientes, uno dice, ¿qué está pasando aquí? El proyecto además establece que este beneficio no se va a poder dar a las personas que hayan sido condenadas por pistas ilegales de aterrizaje. Narco. Ajá. Entonces, de hecho, el informe de servicios técnicos dice, esa es una selección muy interesante de delitos por los cuales no podría calificar. Exacto. Los delitos son construcción o facilitación de pistas de aterrizaje o puertos de atraque y la utilización indebida de precursores. Son los productos que se utilizan para fabricar drogas. Ajá. El de las pistas es muy interesante a raíz de que esta semana trascendió de que el empresario Alan Pacheco Den, cuya finca ligada al gobierno en territorio Gandoca Manzanillo, tiene un helipuerto ilegal. Pero yo no sé si es esa finca o es la otra finca. Pero hay una finca ahí que tiene un helipuerto ilegal. Sí, pero la que tiene el puerto legal es la del parecer centro de eventos a donde fue la fiesta Casa Presidencial. Y al parecer tampoco ese centro de eventos tiene permiso del polígono. Sí, tampoco tenía permiso polígono. Entonces es interesante. 2 cosas para las que no tiene permiso. Pero bueno, recordemos que en el periodo legislativo anterior, la ley Zoila. La ley de doña Zoila Bolio para la inutilización de pistas de aterrizaje establece que si se detecta una pista, helipuerto, lo que sea, que permita el aterrizaje o despegue ilegal de aeronaves, las autoridades tienen que destruirla, tienen que literalmente ponerle dinamita y reventarla.
así de heavy. Y no utilizarla. Y no utilizarla. Y bueno, también pueden plantarle árboles o cosas así. Pero lo de la dinamita es más llamativo. Y considerando que tienen un polígono ahí, ¿verdad? Y aprovechen. En fin. Falta ver qué ha hecho Aviación Civil con eso. Ahora, Aviación Civil ya estaba enterada de esto. ¿Y qué hicieron? Lo que hizo fue confirmarla ante una consulta del diputado Ariel Robles. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Aviación Civil? No ha hecho nada al respecto, pero bueno. El otro proyecto que se aprobó es el que penaliza el uso de armas de juguete. Ese se aprobó en primer debate y luego en segundo. Ahora, no es el uso de armas de juguete en juegos, es el uso de armas de juguete para cometer delitos. Y específicamente los delitos de robo simple y robo agravado. Entonces lo que pasa es que esos delitos establecen que si se usan armas hay unos agravantes que implican una pena mayor. Lo que ocurre es que ha habido casos en los que la arma resulta ser de juguete o que el juez de primera instancia o el juez al que le piden medidas cautelares dice, pero ¿yo cómo puedo saber si esa arma es de juguete? No. ¿Verdad? ¿Cómo puedo saber si es arma es real? Ajá. O sea, ¿cómo sé que es un arma real y no un arma de juguete? Que fue lo que le dijeron al OIJ cuando aquel man, creo que fue en Guadalupe, le sacó una K-47 y el juez dijo... Era ya por Río Azul. Bueno, creo. eso. Y el juez dijo, sí, pero ¿cómo yo sé que ese es un arma real? Ajá. Hay videos, pero ¿cómo sé que es un arma real si no la El encontraron? acto de intimidación es el mismo. Correcto, entonces Ese proyecto arregla eso y establece que... Ahora no lo arregla para la intimidación. No, sí lo establece. Para la intimidación que no sea con intento de robo. O sea, como en este caso que fue apuntarle a un oficial. Pero eso, ¿cómo califica? ¿Tentativa de homicidio? Pues sí, eso es tentativa. Apuntar a alguien con una pistola no es tentativa de homicidio. De forma amenazante. Diciéndole si no se vale disparar. El proyecto lo que dice en todo caso es que usar, aunque el arma sea falsa o sea de juguete, ajá, y inclusive hasta que se simule que usted tiene un arma, porque usted sabe que hay veces que los maleantillos lo que hacen es como ponerse la mano en el pantalón simulando que si no me das, amenazar con una vaina vacía, ajá. Exacto. Como el gobierno. Ajá. Para ir presos. No. Entonces eso también va a estar tipificado. Va a ser causal de prisión como si se hubiera hecho un arma real. Claro, porque surte el mismo efecto, o sea, exactamente. Tiene el mismo efecto intimidatorio, es razonable. Ahora entonces ahí es francamente donde uno dice, puta, que es que de verdad los jueces a veces en este país no se ayudan, no le ayudan al Poder Judicial. En fin, el proyecto fue presentado por la diputada María Marta Carballo Arce, jefe de fracción del PUSC. Ajá, a quien le damos el reconocimiento de congresista de la semana por este porque proyecto. Francamente eso sí era un problema. Ya aprobado en segundo debate, exacto. En fin, pasemos. El otro, bueno, ¿qué más se aprobó? Falta otro, la ley para dotar de recursos al ICD, que ese también se aprobó en segundo debate. Que es un proyecto de Gilbert Jiménez al tema de la liquidez del Estado. Es revertir un cambio que se hizo con la ley de manejo eficiente de la liquidez, porque antes el ICD podía beneficiarse de lo que se recibiera, de los rendimientos que recibiera por invertir la plata que le decomisa al crimen. Correcto. Ahora con la ley de manejo de la ley del manejo eficiente de la liquidez del Estado, que es que ahora todas las instituciones van a tener que usar las cuentas del Ministerio de Hacienda, entonces Hacienda es el que va a manejar la plata, el ICD iba a perder esos rendimientos. Claro, pero ya no los pueden invertir por Estados Unidos. Entonces lo que se hace es revertir ese cambio. No es que el ICD va a estar fuera de ese sistema, sino que la plata que Hacienda invierte y reciba por rendimientos de esa plata va para el ICD en las proporciones que estaban antes de ese cambio. Exacto. Y el último es un proyecto de la diputada Carolina Delgado Ramírez, que es una reforma del artículo 293 del Código Procesal Penal para que el anticipo jurisdiccional de prueba sea obligatorio para todos los procesos penales en los cuales se investiga la comisión de un delito sexual. ¿Esto cómo se come? Cuando una persona víctima de un delito sexual va y presenta la denuncia, obviamente da su primer testimonio y luego en la etapa de juicio, pues la obligan a volver a dar su testimonio. Uh-huh. Entonces, hay algo en el Código Procesal Penal que se llama anticipo de prueba, anticipo jurisdiccional de prueba, y es que si se considera que una prueba va a ser irrepetible, digamos que solo hay una oportunidad de recabarla, como puede ser el testimonio de una víctima de un delito sexual, entonces esa prueba ya surte efecto para efectos del juicio. Uh-huh. Entonces, esto es que los primeros testimonios de una víctima de delito sexual
van a bastar como una prueba en un juicio. Había una discusión. Hay un sobre ese problema tema. en las jefaturas de fracción que acertadamente lo pudo haber levantado doña Gloria Navas, y es que ella dice, lo que aquí ocurre es que, por ejemplo, la víctima puede ser una persona menor de edad o puede ser una persona que en ese momento en el que está poniendo la denuncia no está lista para dar un testimonio completo y detallado de lo que sufrió. Entonces, si esto ocurre así y luego después en el juicio no puede ampliar, entonces eso le puede generar algún tipo de perjuicio en el que se obtenga justicia. Entonces, a este no se le dio segundo debate. Van a analizarlo a ver cómo se puede arreglar. Exacto. Y listo, esos fueron los proyectos aprobados esta semana. Pasemos a la sección favorita del público, el Pregúntele a Lucho. Les recordamos que las preguntas pueden dejarlas en los episodios de Spotify, así como en los comentarios en los videos de YouTube. Pasemos a la primera. Jason Valverde nos pregunta, ¿cuántos y de qué temas hay leyes pendientes de firma en presidencia? Eso se puede rastrear en Delfinus CR. A ver, no lo tenemos en la plataforma. A ver, no hay una forma sencilla de rastrear esto. En la plataforma no está como tal el estado pendiente de firma, pero todo proyecto que está aprobado en el segundo debate está pendiente de firma. Que no tenga el número de firma en... El número de ley. El número de ley, exacto, perdón. Ahora, hay muchos en ese sentido porque ya los diputados del Frente Amplio denunciaron que el gobierno se ha negado a firmar la ley, o sea, que ya lleva más de 2 semanas sin firmar la ley para el tema de naturalización. Que es el proyecto que Chávez llegó a decir a la reunión de seguridad, a la que fue a hacer nada, ¿verdad? A dinamitar y a polarizar, que llegó a decir, y ese proyecto que no avanza, ya está en su despacho esperando su firma, señor. Está esperando su firma, exacto. Pero bueno, no hay una forma de hacerlo. A ver, doña Luz María Alpizar ganó un recurso de amparo porque el gobierno se negaba a firmar una ley que había sido aprobada por ella. Entonces ya sabemos que el acto de no firmar una ley es recurrir a la sala. Correcto. Siempre y cuando trate de tal vez se pueda alegar una violación de un derecho fundamental. Porque ese proyecto de Luz Mari era que beneficiaba, era un proyecto dirigido a los menores de edad. No, a población joven. A población joven recluida en el PANI, perdón. Sí. Albergada en el PANI. Recluida en el estado de cárcel. Ahora, se puede alegar. Esto es un modus operandi del gobierno que después de los varios vetos lo que empezó a hacer fue... a guardarse los decretos. Atrasar la firma, porque recordemos, si una vez que Casa Presidencial recibe el decreto legislativo aprobado en el segundo debate, tiene 10 días hábiles para decidir si se va a vetar o no. Y este es un vacío constitucional, no dice el plazo máximo que tienen para firmar después de esos 10 días, pero pasados... Hay un proyecto del PUS para arreglar eso. Correcto. En realidad lo que propone es, que me parece acertado, es que si el Ejecutivo no lo sanciona después de los 10 días, que lo firme el presidente de la Asamblea, el directorio, y lo manden a publicar. Son los 10 días para vetar, y el Ejecutivo tiene 10 días para firmar, y 10 días para vetar, 10 días hábiles para firmar, y si no se cumple ese plazo, la Asamblea puede... pero esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Sí, porque lo de que hoy tengan 10 días para vetar, más 10 días para firmar. No, esa es la propuesta de reforma. De hecho, hoy debería entenderse que tienen 10 días para firmar o vetar. Así es como debería entenderse, pero eso es un vacío legal que dice, tiene 10 días para vetar. Si ya no lo veta después de eso, si no lo veta durante el plazo, no puede vetarlo después, pero no dice que tiene que hacerlo ley en ese plazo. Correcto, pero bueno, ese es un tema que el Ejecutivo ha usado como herramienta para no darle plataforma a los proyectos de personas que no quieren. Por eso el de naturalización, que es de Rodrigo Arias, no ha querido firmarlo. En fin, después don Pablo Esteban nos pregunta, las diferencias entre Ciudad-Gobierno del PUSC, Ciudad Puerto en Limón, del PUSC y del oficialismo, es básicamente lo mismo. No hay mayor diferencia. Y la otra pregunta es posible denunciar a Pilar Cisneros por algún tipo de delito por lo que hizo con Tonatiuh, Lucho? No, perdón. El artículo 110 de la Constitución dice que el diputado no es responsable por las opiniones que emite en la Asamblea. Eso se llama el fuero de irresponsabilidad parlamentaria, que es lo que permite o lo que incentiva que los diputados no se callen o... No, a ver... Esa fue una mala elección de palabras. Ajá. Eso en teoría es, con un buen uso, lo que incentiva que es que los diputados puedan hacer denuncias
públicas sobre temas importantes sin temor a que después alguien les diga lo voy a denunciar por Correcto. difamación, injurias o calumnias. No existe. Lamentablemente se hace un mal uso de esa herramienta, ¿verdad? Entonces es usada para todo tipo de cosas rastreras. No solo en este gobierno, digamos, también en los anteriores. Pero no, entonces bajo ese artículo, puede denunciarla, pero eso no va a prosperar. Porque ya pasó, digamos, por ejemplo, que Patricia Mora la irresponsabilidad parlamentaria es irrenunciable. No es como el fuero de procesabilidad penal. Improcedibilidad penal. Eso, perdón, gracias. Que ese sí se puede levantar. O sea, a petición de la persona. La irresponsabilidad no es levantable. En fin, la siguiente pregunta viene de David Sánchez Sáenz, que dice: ¿podrían comentar sobre la viabilidad de aprobación del proyecto 24462? Esto es la modificación a la ley de eurobonos que modifican las condiciones macroeconómicas requeridas para que el gobierno pueda colocar. Atrasa la emisión de eurobonos de este año al 2025 y del 2020, o sea, la atrasa un año, las 2 emisiones que quedaban. Y además cambia los puestos fronterizos en los que hay que tener escáneres funcionando al momento de, como autorización para que Hacienda pueda colocar los eurobonos. La viabilidad política es una gran pregunta porque el gobierno no ha sabido justificar el uso de los eurobonos. La primera colocación estuvo en las cuentas del Banco Central por mucho tiempo. Y cuando Paulina Ramírez le preguntó a Nogui, bueno, ¿cuánto se ahorró en intereses con los eurobonos? Nogui no supo responder. No hay una respuesta concreta, entonces esto depende realmente de la voluntad política y de que el gobierno sepa justificar por qué son necesarios los eurobonos. Entonces está en el aire. Yo diría que depende... A ver... Mi respuesta sería que este proyecto va a depender mucho de la habilidad política del Ejecutivo, por lo cual está en alto riesgo de no ser aprobado. Porque además no hay una demostración de la necesidad de usar los eurobonos realmente. Y además está postergando, que incluso quedaría hasta para la siguiente administración. Y está cambiando las cifras, las metas fiscales. Que, por cierto, Fitch Ratings ya nos metió en un informe que dice de lista de países que están desviados de sus metas fiscales. Ahora, nosotros en ese momento estábamos cumpliendo con todas las metas que teníamos con el poder... con el Fondo Monetario. Esas propuestas eran cuando casi estábamos en default. ¿Se cumple o no se cumple? A ver, no es mi culpa que hayan definido mal los indicadores. El tema es que se cumple. Ahí es donde uno ve que el Fondo Monetario ha cambiado. Y me falta una pregunta. Y yo tengo una que me mandaron a mí por correo. El gobierno sigue insistiendo con el proyecto Jornadas 4.3. ¿Creen ustedes que se apruebe este proyecto? No. Ya hablamos de eso. Mándale al referéndum. Esto fue Alejandro Santamaría. No se puede enviar al referéndum. Yo insisto, los derechos laborales... Respeto tu opinión. Con qué tranquilidad. Pero en fin... Es que yo creo que vos lo estás entendiendo por la jurisprudencia de la sala sobre no se pueden llevar al referéndum temas de derechos humanos. No, solo eso. Ajá, pero sí. Eso no se ha metido en la Constitución. No, pero en la sala. Ok, yo entiendo que sin haber leído recientemente ese voto, yo entiendo que lo que la sala dijo es no se pueden llevar a referéndum temas de derechos humanos de poblaciones minoritarias. No creo que dice poblaciones minoritarias. O sea, ahora, en todo caso, es una población minoritaria. ¿Cuánta gente trabajaría en jornadas 4.3? No, ya eso es hilarlo mucho. Estás hilando tanto como lo de no se puede llevar a Ley Jaguar al referéndum porque es tema crediticio lo del arrendamiento financiero. Dudo que sea lo mismo porque los derechos laborales son derechos humanos y hay una regresión en este proyecto de entrada. Ahora, la única razón por la cual yo estaría de acuerdo a que esto vaya a... o se proponen llevar al referéndum es porque se le podría meter la consulta constitucionalidad. Pero a ver, en todo caso, la propuesta en todo caso es, llevémoslo al referéndum, pero no para que se haga una realidad. Además así, nada más para matar lo mandamos a la sala y la sala dice, bueno, sí, no puede ir al referéndum porque es un tema de derechos humanos, o sí puede ir allí, pero hay una regresión. O sea, salgamos de eso, es la vía más rápida. Y es un tema verdaderamente importante ahora lo que ha dicho el Ejecutivo. El problema aquí, Lucho, de fondo, es que para enviarlo al referéndum... 38 votos.
No, sí, se ocupan 38 votos. ¿Cuándo se puede meter la consulta de constitucionalidad por la vía legislativa? Volvemos al mismo problema de antes. Tiene que estar aprobado en primer debate antes de ser convocado a referéndum para poder presentar la consulta. Hay que arreglar ese hijo de putica ley. Exacto, entonces por eso tu propuesta no ayuda en nada, porque habría que pasar el primer debate para enviar la consulta. En fin. Tengo una última. Me mandaron una pregunta por correo, no sé si vos estás... Ok, no, iba a mencionar que tenemos pendiente, y lo sabemos, la pregunta de hace un mes de John Venegas sobre una lista de los principales desastres y posibles chorizos de este gobierno. John, usted comprenderá que hay acontecimientos en desarrollo que ameritan tener eso un momento suspendido. Ajá. Esa lista está en la lista de pendientes de Lucho, así como estaba el proyecto de ferias que Lucho nunca revisó. Cuando avance, lo retomaremos. En fin, ¿cuál pregunta te llegó por correo? Josué Brenes me preguntó, quería saber si se llegara a aprobar el proyecto de ley de la diputada Katia Cambronero, ¿Cuál tos? donde se prohíbe el metilo de bromuro, ¿sería posible que el MAC siga dando permiso para utilizarlo en tratamientos cuarentenarios como lo hace actualmente? Por cierto, la fumigación del bromuro es un monopolio que el MAC le da a OIRSA sin sustento legal, solo lo hacen para beneficiar amigos. Ya fuera de la pregunta, me gustaría agregarle... Ok, no, eso es un material que él nos manda sobre esa última afirmación que hace. Ajá. El proyecto al que él hace referencia es el expediente número 23.783, que es la ley que busca prohibir y regular plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente, dentro de los que está el clorotalonil y el glifosato, entre otros, pero también está el bromuro de metilo. La respuesta se pregunta, según una lectura rápida que hice de él, en el artículo 4 del proyecto sí se permitiría usarlo, pero vienen unas fuertes regulaciones. Por ejemplo, dice que el MINAI y el MAC... Eso es en el artículo 5, que dice que cuando, según las regulaciones de riesgo ambiental y sanitario que haga el MINAE, el Ministerio de Salud, si un plaguicida peligroso requiere seguirse utilizando, van a tener que establecerse medidas preventivas como restricciones sobre a qué distancia respecto a centros poblados puede usarse, qué plantaciones hay con cultivos sensibles, cuáles vías de comunicación hay cerca, cuáles son los equipos para aplicarlo, qué dosis se puede aplicar, qué frecuencia se puede aplicar y otras medidas similares. Además, se establece que esa aplicación tiene que autorizarla un profesional en ciencias agrícolas incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Entonces sí, podría utilizarse, aunque esté en la lista de plaguicidas prohibidos, bajo todas esas regulaciones. Y esto lo respondo a sabiendas de que acabo de leer ese artículo del proyecto. Entonces, si doña Katia Cambronero me corrige, todo bien. Listo. Se los diré la próxima semana. Pero bueno, esas son todas las consultas. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas para Lucho en YouTube y en Spotify en el episodio y en el correo de May, semana. Y en el correo de May, preferiblemente. O al correo may@delfino.cr. Nunca lo he dicho, pero May es MY, cualquier cosa. Creo que, bueno, sí. No sabría decirte. Pero bueno, pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas. Estuvieron prolíficos esta semana con sus iniciativas de ley. Vamos a repasar las principales de atrás para adelante. El diputado Ariel Robles presentó una propuesta para crear un fideicomiso cafetalero que vendría a dar condiciones especiales a los productores de café, personas físicas o jurídicas, que cumplan una serie de requisitos y con créditos de hasta 100 millones, si no me equivoco, y que sean destinados para que hayan sido destinados para la producción de café. Y el tema importante es que los recursos saldrían de las utilidades de entidades supervisadas, tanto bancos públicos como aquellas entidades públicas o privadas autorizadas para la intermediación financiera y los grupos financieros privados autorizados por la SUGEF, o sea, las entidades supervisadas por SUGEF, así como el INS y toda aquella otra empresa de seguros autorizada y fiscalizada por la SUGEF. Mi única pregunta el 5% de las utilidades después de impuestos. Okay. Además, esto no es una contribución única, sino que es una contribución permanente, según la redacción, y hay una contribución adicional de algo que ya existe, que es el Fondo Nacional de la Sostenibilidad Cafetalera. Eso iba a preguntar. Que aportaría un 5% del superávit acumulado y sus reservas, hasta el equivalente a un 5% de su superávit. Ok, pero todo lo va a manejar Fonascafé. No, esto es un fideicomiso aparte que se crea ¿El ICAFE? No, crea un ente fideicomisario.
O sea, el fideicomiso, Ya tenemos ICAFE y tenemos Fonascafé. siento que alguien no leyó la propuesta, pero exacto. Además, O sea, yo entiendo lo de convertir el fideicomiso que tiene Fonascafé, porque es un fideicomiso para los afectados por la roya. ajá. Pero Pero ¿por qué no lo crear quiere otro cambiar, ente? quiere crear otro fideicomiso que tendría representación de distintas personas. Esta es una mala idea. Sorprendentemente, este proyecto fue presentado con la firma no solo del Frente Amplio, sino también de otras bancadas. Si no me equivoco, regálame un segundo, estaba alguien de Nueva República y ya te digo, y alguien de Liberación Nacional. Dame un segundo. No lo... Es una mala propuesta. Eso se los que yo digo. Es una mala propuesta. Esto debería ser una reforma al otro fondo, al Fonascafé. Exacto. Olga. Aquí estoy en la página del ICAFE, que es el Instituto del Café de Costa Rica, y aquí hay algo que se llama Fonascafé, y tienen un fideicomiso que se llama Fideicomiso Roya. Está bien, conviertan eso. Conviértanlo para que... Pero ¿por qué crearle otro ente? Eso es lo que yo no Este entiendo. es Olga Moreira, Catherine Moreira y Gilbert Jiménez de Liberación Nacional lo firmaron. En fin, la otra propuesta presentada esta semana por la bancada del Frente Amplio, liderada esta vez por Rocío Alfaro, es crear un depósito libre de comercio para Limón. Me parece una muy buena idea. ¿En serio? Sí. ¿Para generarle recursos a Habdeba? Sí. ¿Por qué? Porque ir al depósito de Golfito es muy... Ah, ir a Primero Limón que es más nada- sencillo. Primero que nada, está lejísimo. Claro que ir a Limón es más sencillo que ir a Golfito. Primero que nada, está más cerca. San José y Limón son, ¿qué? 40 kilómetros de diferencia. El problema con esto es que, no sé, el problema... Hoy. Y además, si vos querés comprar en el depósito de Golfito, legalmente tenés que ir a pagar. quedarte un día. Correcto, porque la idea también es incentivar que la gente vaya a Golfito. Es parte de la idea del por qué Claro, se crea el pero depósito. eso también es un factor disuasor. Ajá. Pero el tema de Si que me vas a poner ese mismo requisito en el de Limón, de una vez te voy a decir que no. fijo lo tiene, porque la idea de esto es que la gente pase una noche y fomente el turismo al ayudar a los empresarios locales. La gente- No solo, o sea que... Esos depósitos deberían ser para que la gente de verdad pueda ahorrarse un poquito de plata para ir a comprar un depósito sin impuestos. Mira, parece liberal que lo que está pidiendo es que todo el país sea libre de impuestos. Además, si creas, porque además hay otra propuesta para crear un depósito libre de impuestos en Siquirres o en la zona norte. A ver, yo creo que las provincias periféricas deberían tener todos uno. Yo estoy seguro que en Guanacaste no hay uno. Debería haber uno en Guanacaste también. Pues sí, el tema siempre tienes que poner el requisito de por lo menos una noche estadía, porque si no es una ley sin sentido. Estoy en contra y estoy a favor. Creo que era un proyecto de Gustavo Viales, que no es el diputado de mejor recuerdo para nadie, que eliminaba ese requisito para el depósito de Golfito. Ese requisito debería eliminarse. No tiene sentido, porque la lógica de dar una extensión fiscal es que tiene que haber un otro beneficio para la comunidad. O sea, esa es la lógica. No puede ser nada más como, que tengamos que ir hasta Golfito para que no paguen impuestos, Al final, entonces, ¿qué te estás ahorrando? para que gasten gasolina. Es que la lógica no es solo ahorrar, digamos. Pero bueno, la lógica es que a raíz de una extensión fiscal de recursos que el Estado deja recibir, haya un beneficio concreto para alguna otra población en específico, en este caso la comunidad de Golfito y las municipalidades que se benefician de los fondos que genera. En fin, el otro proyecto que se presentó esta semana de altas dudas es el diputado Gilbert Jiménez presentó la ley para sacar al Poder Judicial de la regla fiscal. Y dale. Correcto. Básicamente lo excluye. El tema importante que mucha gente yo creo que no tiene claro es que por la forma en que está redactado el artículo 6, que es el artículo de las excepciones, las instituciones que se incluyen dentro de la excepción y que no dicen como estos recursos en específico, quedan exoneradas del congelamiento de salarios. Porque el congelamiento de salarios está en el título 4 de la ley 9635 y no en el título 3, que era el título laboral. Entonces, el proyecto de Don Gilbert básicamente permitiría que el Poder Judicial pueda volver a hacer ajustes por costo de vida, a pesar de que estemos en el escenario más restrictivo de la regla fiscal. Aparte, sacaría todas las inversiones del Poder Judicial de capital, digamos, las inversiones de capital, el gasto de capital, inversión en infraestructura, del límite de la regla, que para el próximo año era 3,5, si no me equivoco. Yo tengo una duda. Dígame. ¿No se supone que además Hacienda como que recibe una cierta... Al resto de instituciones les beneficia que alguien se salga de la regla? Porque entonces son gastos, o sea, como son gastos que no van incluidos dentro del límite de gasto, las otras pueden aumentar. Pueden crecer más, depende, sí, pero... Sí, porque yo me acuerdo que Hacienda empezó a hacer la diferenciación de, vea, todos estos gastos sí están en regla fiscal y todos estos no. Correcto, 375 es.
3.75% para el Es el 2025. límite para el 2025, que por cierto Ya no es un crecimiento especial. ya está bien, digo, o sea, porque hemos tenido un par de años de rebote después de la pandemia y ya estamos saliendo el próximo año salimos del año más feo, que fue la caída del 2020. A partir de ahí el límite de crecimiento va a crecer significativamente porque en 2020 perdimos un 7, creo, que sigue trayendo el promedio para abajo. Casi 8 fue. Ahora, el otro proyecto presentado esta semana que podemos mencionar, este fue interesante porque lo presentó Yonder Salas, diputado de Nueva República, caracterizado por no llegar al plenario, pero bueno, es para incluir la extorsión sexual en el Código Penal, pero es la extorsión sexual, y esto fue interesante porque él da datos de que estos casos se han venido presentando, pero está vinculado a préstamos gota a gota. Entonces, digamos, vos sos una mujer, sacó un préstamo gota a gota, entonces el extorsionista, el prestamista gota a gota te dicen, te acepto contenido sexual. Todos los prestamistas gota a gota son extorsionadores. Ok. Ajá. En fin. Entonces no necesitas hacer la diferenciación. Ok. Pues aquí. Te dice, te acepto contenido sexual como pago por este pago que tenés pendiente. Okay. Posteriormente se lo vende a un tercero que extorsiona a la persona y le dice, si no me paga tanto, vamos a liberar este contenido que obtuvimos de manera que hackeamos, digamos. Okay. Entonces es como una triangulación en el delito, lo cual yo no sabía que estaba pasando realmente. Por lo menos él da datos del OIJ que dice que hay como 130 casos de este tipo registrados en el primer trimestre de este año. Pero solo aplicaría para el delito si está ligado a extorsión cobratoria. No, la redacción me parece que... Entonces es en general cualquier chantaje de si usted no me paga le voy a filtrar sus nudes. Ajá, pero el tema es que... ¿Qué es lo que afirma? Fue este deportista de Cartago, me parece, que le pasó y lo que dijo fue como, es que mi exnovia me estaba diciendo que si no le daba plata me las iba a publicar y... El delito es a quien amenace o intimide con la difusión, distribución, divulgación y publicación de videos, imagen o cualquier otro material de contenido sexual de una persona sin su consentimiento con el propósito de causarle daño, humillación o cualquier otra forma de perjuicio. Entonces no entiendo por qué sacaste el tema. Porque es que lo mencionó. Esa es la explicación que él da. Ya. En la exposición de motivos él explica que esto está pasando, que era algo que yo no sabía que estaba pasando y que me parece importante también rescatar. Me parece sorprendente que eso no lo tengamos tipificado, o sea... No me preguntes a mí. En fin, el otro proyecto presentado esta semana, le toca a Lucho explicarlo porque es de José Francisco Nicolás y lo que permite es la prescripción de oficio de deudas financieras. Lucho. Esto es, hoy los jueces, digamos, ¿qué es lo que ocurre hoy? Tenemos 800,000 expedientes de cobro judicial por deudas. 500,000 son de deudas prescritas. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley... el Código de Comercio hoy le prohíbe a un juez declarar de oficio la prescripción de esa deuda. Entonces, lo que pasa es que la persona que no pagó se ve obligada a ir al juzgado a decir esa deuda está prescrita, ¿verdad? Toda la cosa, gastos legales, etcétera, etcétera. Es realmente una tontera. Pues si ya se sabe que está prescrita, dése por prescrita. Correcto. Entonces, el proyecto de Francisco es invertir esa regla. Si usted... al final, él antes había dicho, es como, yo lo que pretendo es que más bien... Que la gente que cobre bien o deje ir. No, en realidad lo que él había dicho desde un inicio, porque este proyecto él anunció desde hace meses y yo creí que ya lo había presentado y lo presentó hasta ayer. Él había dicho lo que habló de sancionar al prestamista que fuera a cobro judicial a cobrar una deuda prescrita. Uh-huh. Eso fue lo que él habló. Este proyecto no tiene nada de eso. En todo caso, lo que es que si se presenta el expediente y el juez ve que está prescrita, que la declare de oficio. He visto comentarios en redes de gente diciendo ese proyecto, esa redacción supone un problema porque el juez no va a tener, no tiene insumos, como por ejemplo cuando fue la última vez que la persona pagó, que en todo caso yo supondría que no debería aportarlo a la persona cuando está acusando de que la persona está morosa. Uh-huh. Pero sí, entonces francamente los expedientes de cobro judicial son lo principal que tiene saturado al Poder Judicial, o al menos es el número es el responsable del número más grande de mora judicial, que son 800,000 expedientes, 500,000 de los cuales están prescritos, y entonces lo que hace es que se pueda declarar la prescripción de oficio. A mí me parece un buen proyecto,
Porque don Francisco tiene una buena razón. Y las empresas que prestan o la gente que presta y deja que ese tiempo pase hasta que pase una buena cantidad de tiempo para que se acumulen intereses y luego va y le tira el churuco al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial el que cobre. Convirtieron al Poder Judicial en una casa En cobrador. cobradora. Ajá. En fin, y finalmente... Y además esto en todo caso me parece que es una buena solución al problema que hay aparejado a esto, que es que se han presentado como 5 proyectos de ley en distintos momentos para cobrar una tasa por presentar expedientes de cobro judicial que siempre han fracasado, ¿verdad? Sí, entonces al final esto yo creo que lo soluciona. Ok, no están de acuerdo con cobrarle a la gente que va a ir al Poder Judicial a poner un proceso de cobro judicial. Ok, pero entonces ponga la prescripción automática. Exacto. Ahora, para finalizar, el último proyecto que vamos a destacar esta semana fue presentado por la diputada Priscila Vindes y propone aumentar el presupuesto que invierte el Estado en atención a salud mental. El origen de los recursos sería el 20% del recaudado por concepto de IVA a las plataformas de servicios digitales transfronterizas, entiéndase Netflix, Uber, Netflix, de servicios digitales transfronterizas, Netflix, Uber, A todo lo que es una plataforma extranjera que Hacienda ya le cobra lo que impuestos. ya se le cobra el IVA, pero el 20% de lo recaudado iría destinado a la Caja Costarricense del Seguro Social con el fin de mejorar la atención en el tema de salud mental y la prevención de trastornos mentales. El argumento de la diputada es que esto no afecta la recaudación de Hacienda porque había un crecimiento significativo en la recaudación de ese impuestos que Hacienda no tenía monitoreada. O sea, que no tenía presupuestado, entonces que hay espacio suficiente para hacer ese redireccionamiento de recursos. Le contrapropongo algo, doña Priscila. Súbale un punto porcentual al IVA y se lo manda a la caja. Estás loco que nadie va a aceptar que... O sea, un punto porcentual al Eso IVA es lo que hacen en el resto a de la países. calle. Eso es lo que hacen en el resto de países. Pero, Te tiran a la calle. ¿Sabes por qué es? Precisamente por eso. Porque ¿qué fue lo que pasó con la ley de responsabilidad? ¿Cuál era? La ley del paliativo fiscal del gobierno de Doña Laura. La que se cayó. Ajá. Y era una reforma fiscal. Pero llevaba cosas así. ¿Cuál es el problema? Siempre el problema con las reformas fiscales siempre es que bueno, ocupamos esto para darle más plata a esta gente. Ajá. Pero al final nunca se hace. En fin. Y en todo caso, las recomendaciones internacionales siempre han sido como haga impuestos específicos que financien estos problemas específicos. Por ejemplo, ya se estableció el del impuesto al vapeo, eso es una buena. ¿Quién te entiende? Todas las personas están llenas de contradicciones. Querés más depósitos libres de impuestos, pero querés subir el IVA. Acomódate ideológicamente, muchacho. Soy una persona compleja. En fin, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.